Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Escuchaba la introducción de ustedes, así que muchas gracias también por el concepto que tienen de nuestro trabajo territorial. Y sí, esta mañana estuvimos en la legislatura, en Emar Acosta, hablando a un grupo de psicólogos de la Universidad del Congreso, y ahí decíamos justamente esto, ¿no? Que nuestros relevamientos de precio lo hacen compañeras de los barrios, y con una metodología similar a la que utiliza el INDEC, pero con una mirada totalmente distinta, porque ellas apuntan a hacer estos relevamientos para que, producto de estos relevamientos, se mejore la calidad de vida de sus familias, ¿no? Porque determinan cuál es la realidad de bolsillo, decimos nosotros, y que difiere bastante a lo mejor de estos números que publica el INDEC, por muchas cosas, ¿no? Primero y principal, porque como amas de casa nosotros relevamos en hipermercados, almacenes de cercanía y también supermercados provinciales. Relevamos primeras marcas, generalmente el INDEC no lo hace, sino que va a lugares específicos como el mercado central a ver el tema de los precios, y poca gente tiene acceso a esos lugares, o como por ejemplo acá las ferias municipales, ¿no? Y además lo hacemos con una conciencia, entendiendo que los números que nosotros publicamos debería afectar, ¿por qué digo debería? Porque en realidad no incidimos mucho con los números nacionales, ¿no? Pero debería afectar y deberían ser los que se utilizan para hablar de paritarias y hablar de aumentos salariales. Esos que son los números que impactan en la vida cotidiana. ¿Cuál es la canasta básica ahora, Laura? Bien. La del gobierno, que es la mentirosa, y la realidad que ustedes la viven. Bien. Hasta el mismo gobierno nacional viene diciendo hace unos meses atrás de que la metodología que ellos utilizan para medir ha quedado obsoleta, porque la utilizan desde el año 2005. 20 años han pasado en donde las realidades de cada consumidor, de cada familia, es diferente, ¿no? Sin duda. Y bueno, basándonos en lo que es la canasta básica alimentaria, sabemos que también es diferente, porque esa canasta básica está muy cargada de carbohidratos. Nosotros consideramos, y de hecho le hemos hecho una variación a la canasta, en lo que es carbohidratos, hemos agregado más proteínas de la carne, hemos agregado más verduras y frutas también, porque eso verdaderamente hace una nutrición más equilibrada. En el mes de agosto nos ha dado entre 540.000 y 590.000. ¿Por qué digo esto? Porque hicimos un estudio especial y particular por departamentos. ¿Cuál era el departamento más barato para comprar? Claro. ¿Y cuál era el más caro? Hay mucha diferencia. ¿Sí? Sí. Muchísima. Sí. El departamento más barato en donde se conseguía esta canasta básica alimentaria era el departamento de Rawson, Claro. con una canasta aproximada de 540.000 pesos, seguida muy de cerca por Pocito, que era de 546.000. La diferencia ahí se daba fundamentalmente con el tema de la carne, que era un poquito más cara, pero con relación a las verduras, por ejemplo, era más económico comprar en Pocito. Esto tiene que ver con la cercanía de los chacareros, ¿o no? Tal cual. O sea, Tal exclusivamente cual. con eso. La parte productiva influye muchísimo en los valores de la canasta y el componente social. Claro. Que no hay que dejar de mencionarlo, porque de hecho estaba, decía Rawson, Pocito, Chimbas, Capital, Santa Lucía y Rivadavia. El lugar más caro para comprar, Rivadavia, con una canasta cercana a los 590.000 pesos, o un poquito más de 590.000, pero por este hecho, ¿no? El componente de la gente que vive, claro, al ser de un poder adquisitivo más alto, también les cobran más caro. El comerciante ahí tiene esa viveza, digamos, argentina. Y también quizás se deba a que los alquileres en esa zona también son más caros. Los servicios son más caros, servicios, claro. el municipal, entre otros, son más elevados. Entonces, bueno, hay una serie de factores que hace que Rivadavia, dentro de lo que es el Gran San Juan, sea el departamento más caro para comprar alimentos.
mientras que otros departamentos como los del sur estamos agarrando ahora, perdón, los del este, estamos trabajando para hacerlos en este mes. Pero hay algo en lo que me quiero detener, más allá del tema de los alimentos que nos preocupa. Muchas veces no se tiene en cuenta el tema de los servicios. Claro. Como los servicios hoy en día son un factor fundamental en el aumento de esta canasta básica total, ¿no? Sí. Y que el mismo INDEC reconoce que en eso está desfasado. Sin mencionar específicamente uno por uno, pero quiero detenerme en el tema de la energía eléctrica. Ya en el 2023 tuvimos un incremento por devaluación que superó el 118%, claro, con las tarifas que venían. Entonces, más allá de ese costo que fue adicional al costo de la energía, o sea, los insumos de la energía, también estuvo el costo del kilowatt y la eliminación de las tarifas, ¿no? De las tarifas con beneficio. Entonces, todo eso ha llevado que hoy en día, si ponemos en la balanza el tema de alimentos y el tema de servicios eléctricos, sea más elevado lo que aumentan los servicios que lo que aumentan los alimentos. Y ni hablar de lo que es la telefonía móvil, internet y alquileres, que son otras variantes también que influyen mucho en esta realidad que estamos conversando, ¿no? La realidad del bolsillo y la realidad que nos quieren mostrar con este 1,9 que se anunció el mes pasado. O sea que con estos porcentajes que ustedes están dando, Laura, ha crecido pero muchísimo el grado de pobreza en la Argentina y de indigencia. Y es contradictorio, y nosotros también lo decíamos. Hemos participado antes de ayer en un informe que daba la UCA, con Salvia al frente, pero hay un instituto acá en la provincia también, dependiente de la Universidad Católica, en donde hablaba que el 60% de la población está en situación de informalidad. Claro. O sea, no tiene un trabajo dentro de la formalidad. Sí trabaja, pero dentro de la informalidad. Por lo tanto, no están registrados. Entonces, tenemos nada más que el 40% de los trabajadores en condición de registro. Y un dato que me llamó mucho la atención y que duele es la media salarial. Esa media salarial que está alrededor de los 550.000 pesos, creo. Si la media salarial es de 550, yo les estoy diciendo que la canasta básica alimentaria nos da por encima de los 560, 570 como promedio, y bueno, todos los que no llegan a cubrir alimentos están bajo los niveles de indigencia. Claro. Y los que no llegan a cubrir la canasta básica total, que es alrededor de 1.200.000, incluso la oficial, estamos hablando de niveles de pobreza. Entonces, ¿cómo puede decirse que baja la pobreza si los salarios no aumentan? Incluso ese mismo informe habla de la caída del salario. Sí. ¿Sí? Entonces, hay un montón de inconsistencias y de incoherencias. Nosotros no somos, como bien decía, no somos personas que hayamos estudiado economía. Somos ama de casa. Y si nosotros hacemos este análisis, pensamos que no debe estar muy lejos de la realidad, porque insisto con esto, ¿no? Es la actualidad que nos da el bolsillo a cada uno, y es esa realidad que nos golpea todos los días cuando tenemos que ir a comprar alimento y no nos alcanza, tenemos que pagar servicio y no nos alcanza, ni hablar del tema de medicamentos, vestimenta, y bueno, y cómo a raíz de esta situación surgen otras cuestiones, como por ejemplo el crecimiento en las ferias de la economía popular. Claro. ¿Sí? Ya no o sea que más allá, Laura, del diagnóstico, el balance que ustedes hacen, ustedes lo viven porque ustedes tienen comedores, tienen copa de leche, van a la asociación, muchas madres que no tienen para comer quizás, y para cuidar o dejar a sus hijos en algún lugar para poder salir a hacer changa, o desde la misma asociación permanentemente la están perfeccionando las mujeres, hacen cosas para manualidades para salir a vender y así poder paliar un poco la situación que están viviendo, ¿no? A ver, puso el dedo en la llaga, Antonio.
Nosotros sí seguimos sosteniendo espacios de cuidados, pero lo hacemos con la voluntad de las compañeras y compañeros que han tomado esa decisión de hacerlo. No tenemos ayuda del Estado para esto. Cuando el Estado provincial asumió, nosotros hicimos todo lo que administrativamente requerían para continuar con estos espacios de cuidado, recibiendo la ayuda del Estado provincial, como lo veníamos haciendo, rindiendo a perfección cada caja de leche que llegaba a nuestras manos para distribuirla a los chicos, y sin embargo se tomó la decisión política de que quedáramos fuera de estas entregas. Sí. Sin embargo, de los 28 lugares o espacios de contención, actualmente hay 14 funcionando, pero es con eso, con la voluntad de las compañeras, de los que menos tienen, y que definen y deciden seguir haciéndolo. Esta mañana eso decíamos también a los chicos del último año de psicología del Congreso, de la Universidad del Congreso, que hablamos de una provincia solidaria, dadivosa, pero en la práctica, lamentablemente, eso no ocurre porque los comerciantes no aportan. Los que aportan es la compañera del barrio que si tiene una harina de más, la pone para hacer sopaipillas, claro, para que el mate cocido no vaya solo. Entonces, y eso pasa en los espacios de cuidado que autosostenemos con mucho esfuerzo y con mucha dedicación de parte de cada una de las compañeras, que dedica su tiempo y a veces hasta sus recursos económicos para que esto no decaiga, ¿no? Exactamente. Y con relación a las ferias, nosotros sí también tomamos la decisión política de que las ferias funcionaran y que se extendieran en los días, porque es una herramienta de trabajo o de posibilidades de ingreso hoy, y que muchos lo toman, incluso aquellos que reciben un ingreso dentro de la formalidad. En nuestras ferias tenemos jubiladas de moratoria, pero también tenemos jubiladas de distintas reparticiones, como por ejemplo la policía, enfermeras, abogadas, docentes, y en distintas situaciones que hacen que tengan que feriar, ya sea vender artesanías, que son las que elaboran la producción, o la que tiene para vender algo que ya no utiliza, que nosotros denominamos feria americana, incluso aquellos que, de acuerdo a lo que dice el gobierno, hacer reventa. Para nosotros el vender una jarra eléctrica no es reventa, es rebuscársela como pueden para poder llevar un plato de comida a la casa. Y a lo mejor no tienen estas habilidades de producir, pero sí tienen esta habilidad de vender, sí, que han hecho que, bueno, puedan acudir a algún lugar a comprar algo ya hecho y que lo vendan, pero no es algo para descalificarlo, claro, sino para decirle que es una persona que honradamente está buscando cómo llevar ingresos a la casa. Aparte, este mensaje que tienen muchos sobre la meritocracia habla justamente de esto, de que cualquiera puede armar su emprendimiento, su negocito y salir a ganarse el mango para llegar a fin de mes o para salir adelante con la familia, ¿no? Exactamente. Laura, vos recién decías algo de que ustedes no reciben ayuda por parte del gobierno. Y decían que ustedes se presentaron apenas asumió este gobierno provincial como correspondía con todos los papeles. Y es verdad, porque realmente aquellas personas que están en regla, que han cumplido y que siguen trabajando, se les cerró la puerta. Pero el clientelismo político que está haciendo hoy el gobierno de Marcelo Rego, que lo estamos viendo muchísimo hoy en la campaña, pero que lo vienen haciendo del primer día, en donde vemos punteros políticos de los reguismos entregar a mansalva mercadería, colchones, de todo, y a las asociaciones civiles como la tuya, como muchas otras más, que se presentaron, que están en regla con personalidad jurídica, con los balances, con todos los papeles que pidieron. Hoy no tienen respuesta, y si tienen respuesta, es la respuesta mínima, ¿no?, que le están dando, y que lo demás sale del sacrificio, del trabajo de las compañeras y compañeros, ¿no?, que quieren apostar y que quieren salir adelante. Y hoy lo estamos viviendo
con esta campaña política, hay una palabra, pero la voy a decir, asquerosa y maleducada que está haciendo Marcelo Rego y sus candidatos en todos los departamentos, ¿no? Una política jamás vista, usando los recursos de los sanjuaninos, ¿no? Y vos ves decir, che, un bingo, un otro, el otro, juego de comedor, juego de libre, en bicicleta, computadoras, un montón de cosas. Yo me pregunto, ¿no hubiese sido mejor la campaña destinar esos recursos económicos a las asociaciones civiles que están en condiciones como corresponde y que están haciendo un trabajo enorme de contención social, que gracias a ese trabajo que está haciendo Ama de Casa y otras asociaciones civiles, hoy en el país y en la provincia no hay un estallido social? Entonces, están fuera de lugar, porque tendrían que estar trabajando a mí no me importa que Laura Vera sea peronista, comunista, socialista. A mí, gobierno, ¿qué me tienen que importar? Que Laura Vera está haciendo un trabajo de contención social para que a mi gobierno no me explote y no vea gente en la calle protestando o, lamentablemente, como lo estamos viendo, y seguramente que cada día va creciendo más, Laura, gente pidiendo y revolviendo los cestos de basura. Para mí, como sanjuanino, ver esto a esta altura de la vida, que hermanos y hermanas nuestras estén en los cestos de basura buscando qué comer. Si fuera una persona grande, bueno, vos decís, bueno, podés ponerle pero hoy estamos viendo a los niños. Hoy estamos viendo a las niñas que salen con su papá y su mamá para buscar algo que comer. Jamás visto la historia, con todos los errores que el peronismo puede haber tenido a nivel nacional, a nivel provincial, y que por supuesto como peronista, sin haber estado en el gobierno, nos hacemos cargo, hacemos las mea culpa, pero lo que hoy se está viviendo y el perseguimiento político, ideológico que está haciendo Marcelo Rego, que ha demostrado ser lo mismo que Milei, y anoche lo demostraron sus dos diputadas nacionales, tanto Picón como Moreno, dándole la posibilidad a que vuelva el proyecto de los DNU a la Cámara de Senadores, es una vergüenza total. Y sí, levantar la bandera y felicitar a los diputados nacionales del Frente Unido, del Frente Patria, del Frente para la Victoria del Peronismo, que ayer, escuchando a la diputada nacional Aubone levantando una bandera, que el gobernador de la provincia tendría que haberlo hecho. Pedir explicaciones por qué hace una semana, 2 semanas atrás, se instaló, aterrizó un avión del ejército de los Estados Unidos. Y mientras los diputados nacionales de los reguismos y de la Libertad Avanza están callados, no solamente a nivel nacional, sino a nivel provincial. Entonces, estas son las cosas que joden, y esta es la doble mentira o la doble cara que tienen los reguismos en la provincia de San Juan. Que no los mientan, porque los reguismos han venido votando y anoche quedó plasmado. Y después del 26 de octubre, el orreguismo va a seguir votando con Milei. Entonces, pero que no nos engañen. Si ya sabemos a quién responde Rego. Rego responde a los intereses de los empresarios. No hay ninguna duda de eso. Es muy preocupante todo esto que menciona. O sea, yo aclarar 2 cosas. Primero, con relación a los espacios de cuidado, es muy triste ver la Rosita, que en realidad no es doña Rosa, es una Rosita de verdad que tenemos, una compañera que tiene casi 80 años y que lleva un espacio de cuidado, llorar por no recibir los insumos y que los niños le siguieran golpeando la puerta, ¿sí? Y ahí tomamos la decisión, por eso digo yo que tenemos que tomar decisiones políticas de agarrar y sostenerlos a como de lugar. El oficialismo sí nos sigue suministrando las bolsas de mercadería porque no tienen forma de no suministrarlas, pues nosotros rendimos cada uno de los alimentos que reciben nuestras compañeras socias, ¿no? Pero sí coincido que es muy abusiva la forma que se ha trabajado fundamentalmente, o sea, se ha hecho política con las infancias de nuestra provincia a nivel campaña electoral. Y nos dicen, no, si ustedes eran lo mismo, no, nunca vamos a hacer lo mismo.
nuestros compañeros en momentos de campaña, quizás fueron a algún festejo a sacarse una foto, pero no a victoriar el nombre del candidato jamás por los niños, porque no es nuestra esencia. Hemos cometido muchos errores, como dijo al principio Antonio. Pero en esos errores siempre se ha tenido en cuenta fundamentalmente la justicia social, y como peronistas ha sido una política pública que todos aquellos que cumplieran con requisitos básicos, que realmente los lugares donde se suministraban los alimentos estuvieran, no importaba el color político, y se entregaba. Y a mí me consta eso, porque lo he visto con un montón de gente que no era afín al partido justicialista y sin embargo tenía espacios de cuidado, y ustedes saben. Sí, ¿verdad? Actualmente no. Hay una política del Estado provincial que ha garantizado solamente para los propios esos espacios, ¿no? O para los obsecuentes. Nosotros no somos obsecuentes. Nosotros tenemos muy en claro en qué lugar estamos, y como amas de casa estamos convencidas de que no es lo mismo votar por un gobierno que votar por otro. Es por eso que también estamos trabajando en la campaña electoral promoviendo esto que decía Antonio, hoy día también lo decíamos, cómo se ha visto reflejado en el día de ayer, que no es lo mismo votar por el justicialismo que votar por el orreguismo o por el mileísmo en sus distintas expresiones. Porque siempre el peronismo va a votar a favor del pueblo. Ayer se vio, todos votamos para todos los espacios del peronismo, votamos para que darle un freno al gobierno de Milei, que ya está desquiciado. Sí. Pero no pasó lo mismo con el orreguismo o con con Producción y Trabajo, en donde siguieron levantando la mano para que siguiera teniendo esas facultades especiales que le permitieran avanzar en contra de nuestros jubilados, discapacitados, de la educación pública y fundamentalmente en el caso nuestro de las mujeres, Sí. ¿no? Porque a nivel nacional y también a nivel provincial se viene elaborando para que todas las conquistas de las mujeres desaparezcan, y con este discurso de que algo habrán hecho. Ha pasado con el tema de los femicidios nacionales, estos tremendos 3 femicidios que han querido instalar, que han ocurrido en otro contexto y no en el contexto de femicidio narco, como desde el feminismo lo decimos, que la figura del femicidio no existe, que es lo mismo que maten a un hombre y a una mujer, claro, que da igual. Y incluso acá en la provincia lo hemos visto en esta semana, no ese grado del femicidio, pero sí, por ejemplo, cuando hemos querido proponer un panel de debate para las mujeres y que ya teníamos el espacio de la legislatura en donde se debería haber dado, en donde las mujeres deberían haber debatido en esa sala de vicegobernadores que específicamente daba para que las futuras o las candidatas futuras diputadas lo pudieran hacer. A último momento nos negaron el espacio. También nosotros decimos que esa fue una decisión política que se tomó, sí, por supuesto, para que las mujeres no estuviéramos presentes ahí. Sin embargo, lo hicimos. Y fue un debate muy enriquecedor, de mucha altura. Con la ausencia de los orreguismo, Producción y Trabajo. Exacto. Nosotros invitamos a los 9 espacios políticos que van a estar a observancia de la gente y a disposición para el voto ahora el 26. Los invitamos a los 9. De esos 9, 5 fueron los que estuvieron presentes. El Frente de Izquierda, la Cruzada Renovadora, el Partido Libertario, Ideas de la Libertad, y obviamente el Frente Fuerza San Juan. No contestaron a la invitación por San Juan ni Evolución Liberal, y se excusaron La Libertad Avanza y Provincias Unidas por no poder asistir. Pero digo, o sea, ¿qué sacó en limpio? Primero que era muy importante que las mujeres tuvieran un espacio para hablar con las organizaciones sobre
sus propuestas, desde lo ideológico, pero fundamentalmente desde lo que van a hacer en el Congreso si son electas, porque no es lo mismo las elecciones del 21, las del 23, a las actuales, son totalmente diferentes. Estamos gobernados a través de DNU y el Congreso tiene un papel fundamental hoy y lo va a tener triplicado el año que viene, ni hablar del 27, porque con esta metodología que implementa el presidente, creemos que va a haber mucho trabajo en el Congreso y en senadores. Y no es lo mismo votar por un diputado de Fuerza San Juan, o de por San Juan, o por La Libertad Avanza, o por cualquiera de las otras variantes. Hay que votar a conciencia. ¿Sabes lo que he visto yo, Laura, con esto que estás contando? La no participación de estos sectores políticos que no tienen un programa, un proyecto para la defensa de la mujer. Está claro, ha quedado clarísimo que los seguimos, los libertarios, todos los que no han participado hoy, no le interesa a la mujer, no le interesa los niños, no le interesa los jubilados, no le interesa las universidades, no le interesa los discapacitados, porque si te dan la posibilidad de tener un lugar para que vos vas, debatás, expliques tus proyectos, ¿no es cierto? En este caso, ¿qué vas a hacer en beneficio? ¿Qué vas a hacer? Acompañar al sector de la mujer y no vas, es porque no tenés una propuesta, es porque no te interesa realmente la mujer. Ni siquiera querés dar la charla, digamos. Exactamente. Está y claro. No tendrás mucho que decir relacionado con las políticas o lo que se va a ir a defender al Congreso, ¿no? El año que viene se vuelve a discutir la moratoria jubilatoria y también las jubilaciones, los aumentos de por jubilación y todo eso. Entonces nosotros sobremanera nos interesaba escuchar a las mujeres qué opinaban con relación a eso, qué opinaban con relación a la reforma laboral, qué opinaban con relación a la ley nacional 26485, cómo se iban a pronunciar con relación a eso, y algo muy sentido a todos los sanjuaninos, no solamente a las mujeres, el tema de las tarifas, zona cálida y zona fría, que se quiso discutir y no se discutió en este año, y que bueno, y eso nos perjudica directamente. Que este proyecto de la zona cálida y fría es un proyecto del diputado Gualberto Allende, acompañado por Fabiola Ubone y José el Coqui Chica, que hoy, porque estos son medios pícaros, pero creen que la gente es tonta, la diputada nacional Picón, queriendo tomar el guante como que ella está peleando, está luchando, que ella va a conseguir. Este es un proyecto que lo consiguió Gualberto Allende. O sea, esto también hay que decirlo. Muy generosamente, nuestros diputados los invitaron a todos, porque si ustedes recuerdan, hay una foto en donde todos los diputados por San Juan apoyaron este proyecto, pero realmente fue un proyecto de nuestro bloque que ni más ni menos pretende darle un alivio a todos los sectores de los trabajadores, de los usuarios en general, de todos aquellos que padecemos el hecho de vivir en una zona totalmente cálida en verano y totalmente fría en invierno. Entonces, esa desigualdad de alguna forma tenía que nivelarse. Por eso decía yo recién, con mucha altura las mujeres discutieron ese día, hubo momentos que se puso picante, pero también debido a la diversidad ideológica. Dijimos que estaban de izquierda a derecha y había unas de centro ahí, pero cómo las mujeres defendían cada una de las propuestas. Y algo interesante para mencionar, absolutamente todas las que estaban de los espacios que nosotros, o algunas mujeres decían libertarios, se despegaban del gobierno nacional. Nosotros no somos libertarias, no le respondemos al gobierno de Milei, por esto, lo dijeron varias veces, la mujer de Ideas de la Libertad, incluso también Neri Mingoya y también Yolanda Agüero del Partido Libertario, ¿no? Y mostrando las diferencias que había entre ellos y
cómo se había desvirtuado la Libertad Avanza a nivel nacional. A nivel nacional. Sí, muy interesante. Laura, ya para ir finalizando, agradecerte primero porque realmente nos da una posibilidad de enterarnos realmente de la realidad. Yo siempre soy una persona que cuando te cuentan la historia, yo prefiero la historia de la persona, no del libro, porque vos cuando vas a un libro, che, a ver, el libro, ¿qué te dice? Bueno, según la historia, según el autor, es como te va a poner al peronismo, Sí. en este caso, ¿no? En este caso, según el gobierno y las asociaciones. Yo prefiero saber el porcentaje, el diagnóstico de las asociaciones civiles, en este caso, ama de casa, que se da el trabajo de ir a los supermercados, de ver los precios, todo eso, a lo del gobierno. Porque el gobierno siempre te va a decir, hermano, estamos bajando la pobreza, y voy a decir, ¿cómo estamos bajando la pobreza si cada vez hay más gente en la calle pidiendo y cada vez en los comedores y en la copa de leche, ¿no? Algo que quería mencionar. Recién yo venía caminando, estamos Sí. en la... Mendoza. Claro, de acá estamos en la Mendoza, pero nosotros estamos en la Catamarca, 139, veníamos caminando y me llamó la atención, había una familia completa que estaba llevando a un auto de su propiedad, obviamente, cartones. Una familia completa juntando cartones. ¿Sí? En el horario que cierra el comercio, bueno, juntando cartones. Y seguramente, o sea, y no estamos hablando de que estaban en un carrito. No, estaban en un auto. Estaban en un auto. Entonces, esta situación se agrava cada vez más, porque como yo decía recién, incluso aquellos que tienen un ingreso dentro de la formalidad no les está alcanzando. ¿Usted sabe la cantidad de jóvenes o gente adulta ya que yo veo cuando me subo un Uber, que son de muy buen pasar, y que tienen que salir a trabajar en el auto porque no les alcanza? Porque el otro día me contaron los chicos, tengo 3 hijos en escuela privada. Sí, es verdad. Entonces, bueno, no llegaban. No llegas. Laura, muchísimas gracias por darnos la posibilidad de comprender mucho mejor la situación que estamos viviendo el país, que está viviendo la provincia. Bueno, felicitarte por tu trabajo territorial que estás haciendo, un trabajo enorme, ¿no? Un trabajo que no tiene, si bien sos peronista, sos del campo nacional y popular, y has mantenido y seguís manteniendo esa bandera. Lástima algunos por ahí muchachos que han tenido algunas ONG, unas asociaciones civiles que durante los gobiernos peronistas, 20 años recibiendo casas, recibiendo muchas ayudas sociales, y hoy la van de libertario, la van de orgueísta, ¿no? Estos son los falsos dirigentes sociales que terminan enriqueciéndose, y te aseguro que está enriquecido uno de los tipos que yo conozco. Así que bueno, ¿qué mensaje le dejas, Laura, a la sociedad en estos momentos tan difíciles, momentos a pocos días de una elección nacional? Lo que decía hoy durante todo el día, lo hemos estado diciendo durante todo el día, que hay que fijarse bien cómo se va a votar y por qué se va a votar de la forma que se va a votar, que no es lo mismo que nos represente un peronista, que nos represente un liberal, o que nos represente alguien que ni siquiera sabe en dónde está parado. Si es liberal o si es peronista, de rato es peronista. Sería el caso. De rato se viste de liberal, o los votos muestran que está más del lado liberal. Por eso hay que votar bien, como decía Lali. Voten bien. ¿Se acuerdan que el día antes o días antes de la elección de Buenos Aires dijo eso? Bueno, yo creo eso, que hay que votar bien, y que nosotros como peronistas nos tenemos que hacer cargo de que hicimos cosas para perder, porque acá los que perdimos fuimos nosotros. Sin duda. Nadie ganó, nosotros perdimos. Sin duda. Entonces, esto que nos pasó no nos tiene que volver a pasar, y tenemos que trabajar para de verdad ser cada día mejores, y que estas banderas que nos dejó Evita y Perón no tienen que ser simples palabras para decir, sino que tienen que convertirse en hechos de la vida cotidiana. Esto de buscar la justicia social, la independencia económica, tienen que ser verdaderamente nuestras banderas, y tenemos que trabajar no solamente para, de manera interna, retomar todo esto, sino que
los jóvenes que están empezando su vida tienen que llegar a entenderlo, pero entenderlo desde lo que ven en cada uno de nosotros en la práctica, y entender también, ¿no?, cada uno de nosotros, que no son unas elecciones más, no son unas intermedias como ocurrieron en el 21, en el 23. Hoy se está jugando mucho más que una candidatura a diputado nacional. Por eso es que creo que tenemos que redoblar todo el trabajo para que en lo posible entre los tres, si no, dos por lo menos tenemos que llevar al Congreso, dos que van a defender verdaderamente nuestros derechos, a pesar de todo lo malo que hicimos, a pesar de todos los errores que cometimos. Los peronistas no vamos a votar a un gobierno de derecha nunca, y mucho menos vamos a votar en contra de las mujeres, porque todos los derechos los hemos conseguido durante gobiernos peronistas, tanto los trabajadores como las mujeres. Entonces, ese mensaje para el 26, y que ojalá podamos seguir trabajando todos juntos para hacer de San Juan una mejor provincia, y que sea el inicio o el comienzo para volver en el 27 más fortalecidos,